Una camarera daba comida a escondidas a una niña pobre todos los días. Ella dijo: «Rápido, come antes de que el gerente vea». La niña responde: «Gracias, tenía mucha hambre». Pero un joven millonario ve todo desde la ventana del restaurante y todo cambia. El aroma a café recién hecho y a panadería dulce flotaba en el aire del Café de los Sueños, un local elegante y concurrido en el corazón financiero de la ciudad. Para la mayoría de sus clientes, hombres y mujeres de negocios con trajes caros y miradas apresuradas, era solo una parada rápida para recargar energías antes de volver a la jungla de asfalto y a las cifras millonarias. Pero para Ana, una joven camarera de sonrisa tímida y ojos color avellana, que siempre parecían reflejar una pizca de melancolía, el café era mucho más que un simple trabajo. Era su sustento, sí, pero también era un pequeño escenario donde a veces la vida le ofrecía destellos de humanidad en medio de la indiferencia cotidiana. Ana conocía bien la dureza de la vida. Había crecido en un barrio humilde, luchando junto a su madre viuda para salir adelante. Sabía lo que era pasar hambre, lo que era soñar con un futuro mejor, mientras las cuentas apenas alcanzaban para cubrir lo básico. Quizás por eso, su corazón siempre se encogía un poco cuando veía a la niña. La niña. Así la llamaba Ana en sus pensamientos, porque nunca se había atrevido a preguntarle su nombre. Aparecía casi todos los días, a la misma hora, justo cuando el movimiento del almuerzo comenzaba a disminuir. Se quedaba en la esquina de la calle, frente al gran ventanal del café, observando a la gente con unos ojos grandes y oscuros, demasiado serios para su corta edad. No tendría más de 7 u 8 años. Su ropa era raída, visiblemente gastada, y sus zapatitos de lona dejaban entrever unos dedos delgados y sucios. A veces, llevaba consigo una muñeca vieja, sin un brazo, a la que abrazaba con fuerza como si fuera su único tesoro. Ana la observaba desde detrás del mostrador, mientras servía cafés y recogía platos, y cada vez que la veía, sentía una punzada de dolor, un eco de su propia infancia, de sus propias carencias. Veía en los ojos de la niña esa hambre callada, esa soledad que solo conocen quienes han sido golpeados por la vida desde muy temprano, y entonces hacía lo que su corazón le dictaba, aunque supiera que se arriesgaba. Aprovechaba algún momento de distracción del gerente, don Ramiro, un hombre adusto y de pocas pulgas, obsesionado con las ganancias y el orden impecable del local. Con la rapidez de un rayo, Ana envolvía en una servilleta de papel algún trozo de pan sobrante del día anterior, o alguna medialuna que no se había vendido, a veces incluso un pequeño sándwich que preparaba disimuladamente con los restos de la cocina. Luego, con una excusa cualquiera, ir a tirar la basura, limpiar la acera de enfrente, salía a la calle y se acercaba a la niña. «Rápido, come antes de que el gerente vea», le susurraba, entregándole el pequeño paquete con una sonrisa cómplice. La niña la miraba con sus grandes ojos, una mezcla de sorpresa y gratitud iluminando su rostro delgado y pálido. «Gracias», respondía siempre, su vocecita apenas un hilo. Estaba con mucha hambre. Y devoraba la comida con una avidez que a Ana le partía el alma, pero que también le llenaba el corazón de una extraña calidez. Eran solo unos minutos, un pequeño acto de bondad clandestino, pero para Ana, y seguramente también para la niña, significaban mucho más. Era un recordatorio de que incluso en medio de la indiferencia y la dureza del mundo, siempre podía haber un gesto de compasión, una mano tendida. Ana sabía que lo que hacía era arriesgado. Don Ramiro era muy estricto con el tema de la comida sobrante. Para él, todo era pérdida, todo era dinero. Si la descubría, seguramente la despediría sin contemplaciones, y Ana necesitaba ese trabajo desesperadamente. Era el único ingreso que tenía para ayudar a su madre enferma y para pagar sus propios estudios nocturnos de enfermería, su gran sueño, su única esperanza de un futuro mejor. Pero el miedo a perder su empleo no era más fuerte que la necesidad que sentía de ayudar a aquella niña. Veía en ella un reflejo de sí misma, de sus propias luchas, y no podía, simplemente no podía, darle la espalda. Lo que Ana no sabía, ni podía imaginar, era que sus pequeños actos de bondad clandestina no pasaban del todo desapercibidos. Al otro lado del gran ventanal del Café de los Sueños,
En una mesa discreta junto a la cristalera, solía sentarse un joven que observaba la escena con una atención creciente. Se llamaba Daniel Montero. A simple vista, podría pasar por uno más de los jóvenes ejecutivos que frecuentaban el local: traje elegante, reloj caro, un aire de confianza y sofisticación. Pero Daniel Montero era mucho más que eso. Era el heredero de una de las fortunas más grandes del país, un joven multimillonario que, a pesar de su juventud, apenas 25 años, ya dirigía con mano firme una parte importante del conglomerado empresarial de su familia. Daniel no era el típico millonario arrogante y desconectado de la realidad. La vida, a pesar de haberle sonreído en lo material, también le había enseñado algunas lecciones duras. Había perdido a su madre a una edad temprana, y su padre, un hombre brillante en los negocios pero emocionalmente distante, siempre había estado demasiado ocupado para dedicarle tiempo y afecto. Había crecido rodeado de lujos, sí, pero también de una profunda soledad. Quizás por eso, a pesar de su posición privilegiada, conservaba una sensibilidad especial, una capacidad para ver más allá de las apariencias, para conectar con las emociones ajenas. Había comenzado a frecuentar el Café de los Sueños, por casualidad, buscando un lugar tranquilo donde poder revisar algunos documentos o simplemente desconectar un rato del ajetreo de su oficina. Y desde la primera vez que vio a Ana y a la niña, algo en aquella escena lo había conmovido. Observaba con discreción cómo la joven camarera, con su sonrisa tímida y su aire de bondad, se las ingeniaba para darle de comer a la pequeña desconocida. Veía el riesgo que corría, la ternura en sus gestos, la gratitud en los ojos de la niña, y cada día sentía una admiración creciente por Ana y una profunda tristeza por la situación de la pequeña. Se preguntaba quién sería aquella niña, por qué estaría sola en la calle, por qué tendría que depender de la caridad clandestina de una camarera para poder comer. Y se preguntaba también por Ana, por la historia que se escondía detrás de aquella sonrisa melancólica, por la fuerza que la impulsaba a arriesgar su trabajo por ayudar a una desconocida. Daniel podría haber intervenido de muchas maneras. Podría haberle dado dinero a la niña, o haber hablado con el gerente del café, o incluso haber contactado a los servicios sociales. Pero algo lo detenía. Quería entender, quería observar, quería conocer un poco más a esas dos almas que, sin saberlo, estaban tocando una fibra sensible en su corazón endurecido por los negocios y la soledad. Un día, la situación dio un giro inesperado. Don Ramiro, el gerente, parecía estar de peor humor que de costumbre. Rondaba por el local como un león enjaulado, vigilando cada movimiento de sus empleados, quejándose por cualquier nimiedad. Ana estaba más nerviosa de lo habitual. Sabía que ese día sería especialmente difícil ayudar a la niña, pero la pequeña apareció en la esquina, como siempre, con su muñeca rota y sus ojos hambrientos, y Ana no pudo resistirse. Aprovechando un momento en que don Ramiro estaba en la trastienda, discutiendo con un proveedor, envolvió rápidamente un par de panecillos en una servilleta y se dispuso a salir. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, la voz áspera de don Ramiro la detuvo en seco. ¿A dónde cree que va Ana? ¿Y qué es eso que lleva en la mano? Ana se quedó helada. Sintió que la sangre se le iba de los pies. Se giró lentamente, intentando ocultar el pequeño paquete detrás de su espalda, pero ya era tarde. Don Ramiro la miraba con sus ojos fríos y acusadores. No es nada, don Ramiro, tartamudeó ella, sintiendo cómo el pánico comenzaba a invadirla. Solo iba a tirar esto a la basura. ¿A la basura?, repitió él con un sarcasmo hiriente. ¿Desde cuándo la basura se envuelve en servilletas limpias? A ver, muéstreme qué es eso. Ana no tuvo más remedio que enseñarle los panecillos. La cara de don Ramiro se contrajo en una mueca de furia. Así que robando comida, ¿eh? Sabía que no se podía confiar en gente como usted, dándole la comida de los clientes a esa pedigüeña de la esquina. Esto es el colmo. Los gritos de don Ramiro atrajeron la atención de los pocos clientes que quedaban en el café. Ana sentía que las miradas se clavaban en ella, curiosas, acusadoras. Quería que la tierra se la tragara. Las lágrimas comenzaron a asomar a sus ojos. No es para mí, don Ramiro, intentó explicar, su voz quebrada. Es para la niña. Tiene hambre. Solo quería
No me importan sus excusas, la interrumpió él con crueldad. Está despedida, Ana. Recoja sus cosas y lárguese de aquí ahora mismo, y no se le ocurra volver a poner un pie en este establecimiento. ¡Ladrona! La palabra ladrona golpeó a Ana con la fuerza de un puñetazo. Se quedó allí, inmóvil, humillada, con los panecillos aún en la mano, mientras don Ramiro seguía gritándole improperios. Sintió que su mundo se derrumbaba. Había perdido su trabajo, su única fuente de ingresos. ¿Cómo iba a ayudar a su madre ahora? ¿Cómo iba a pagar sus estudios? ¿Y qué sería de la niña de la esquina si ella ya no podía llevarle ni siquiera un trozo de pan? Desde su mesa junto al ventanal, Daniel Montero había presenciado toda la escena. Había visto la crueldad de don Ramiro, la humillación de Ana, la desesperación en sus ojos, y sintió una oleada de indignación, de rabia, pero también de una determinación fría y decidida. Se levantó de su mesa con calma, dejando un billete de alta denominación para pagar su consumición. Caminó con paso firme hacia el mostrador, donde don Ramiro seguía despotricando contra Ana, que ahora lloraba en silencio. «Disculpe», dijo Daniel, su voz tranquila pero con un filo de acero que hizo que don Ramiro se callara de golpe y se girara hacia él, sorprendido. «Creo que ha habido un malentendido». Don Ramiro lo miró con extrañeza sin reconocerlo. Para él, era solo otro cliente. ¿Un malentendido? No veo ningún malentendido aquí, señor. Esta empleada estaba robando comida para dársela a una mendiga. Eso es un hecho. Y en mi establecimiento no tolero a los ladrones. Daniel sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Quizás no me he presentado correctamente. Mi nombre es Daniel Montero. El nombre pareció tener un efecto paralizante en don Ramiro. Su rostro palideció visiblemente. Conocía ese nombre. ¿Quién no lo conocía en el mundo de los negocios de aquella ciudad? Era el nombre del heredero del Imperio Montero, uno de los grupos empresariales más poderosos del país, y casualmente, el Grupo Montero era el propietario del edificio donde se encontraba el Café de los Sueños, y por lo tanto, el arrendador de don Ramiro. Señor Montero», balbuceó el gerente, su arrogancia desvaneciéndose en un instante, reemplazada por un temor servil. No sabía que era usted. Disculpe si lo he molestado». «Oh, no me ha molestado en absoluto, don Ramiro», respondió Daniel, su tono ahora peligrosamente suave. «De hecho, me ha proporcionado una información muy valiosa sobre la forma en que usted gestiona este negocio y sobre la forma en que trata a sus empleados y a las personas necesitadas». Miró a Ana, que lo observaba con una mezcla de asombro y una incipiente esperanza. Le dedicó una leve sonrisa tranquilizadora antes de volverse de nuevo hacia el gerente, cuya palidez ahora era casi cadavérica. «Verá, don Ramiro», continuó Daniel con una calma gélida, «resulta que mi familia y yo somos muy sensibles al trato que se le da a las personas, especialmente a aquellas que demuestran compasión y generosidad, como esta joven, y no nos gusta nada, pero nada de nada, la crueldad, la injusticia y la falta de humanidad». Hizo una pausa, disfrutando del terror creciente en los ojos del gerente. «Así que, si me permite, creo que quien va a tener que recoger sus cosas y largarse de aquí no es precisamente la señorita Ana, sino usted. Considere su contrato de arrendamiento rescindido. Y su reputación, bueno, digamos que me encargaré personalmente de que todo el mundo sepa la clase de persona que es usted». Don Ramiro se quedó boquiabierto, incapaz de articular palabra. Su rostro pasó del blanco al rojo y luego otra vez al blanco. Intentó protestar, suplicar, pero Daniel levantó una mano, silenciándolo. «No se moleste en discutir. Mi decisión está tomada. Tiene 24 horas para desalojar el local. Y en cuanto a usted, Ana», se giró hacia la joven, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez de una gratitud y un asombro que la desbordaban. «Me gustaría hablar con usted, en privado, si me lo permite. Creo que tenemos muchas cosas de las que conversar, y creo que puedo ofrecerle algo mucho mejor que este empleo». Ana asintió, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Aquel joven millonario, aquel desconocido que había presenciado su humillación desde la ventana del restaurante, no solo la había defendido, sino que le estaba ofreciendo una salida, una esperanza.
Todo había cambiado en cuestión de minutos. Y ella intuía, con una mezcla de temor y una extraña excitación, que su vida y quizás también la de la niña de la esquina estaba a punto de dar un giro radical, un giro que nunca hubiera podido imaginar en sus sueños más audaces. La conmoción en el Café de los Sueños era palpable. Los pocos clientes que quedaban observaban la escena con una mezcla de asombro y curiosidad mal disimulada. Don Ramiro, el antes arrogante gerente, ahora parecía una estatua de cera a punto de derretirse, su rostro descompuesto por la incredulidad y el pánico. Ana, por su parte, seguía sin poder asimilar del todo lo que acababa de suceder. Aquel joven, Daniel Montero, había irrumpido en su pesadilla como un caballero andante, defendiéndola de la furia de su jefe y, en un giro digno de una telenovela, despidiendo al propio gerente. Era demasiado para procesarlo de golpe. Daniel, con una calma que contrastaba con el caos emocional que reinaba en el ambiente, tomó a Ana suavemente del brazo. «Venga conmigo, por favor», le dijo, su voz firme pero amable. «Necesitamos un lugar más tranquilo para hablar, y creo que hay alguien más que debería unirse a nuestra conversación». Condujo a Ana hacia la puerta, no sin antes dirigirle una última mirada gélida a don Ramiro, quien seguía paralizado junto al mostrador, incapaz de reaccionar. Al salir a la calle, Daniel miró hacia la esquina donde solía estar la niña. Efectivamente, allí estaba ella, observando la conmoción del café con sus grandes ojos asustados, aferrada a su muñeca rota. Al ver a Ana salir acompañada de aquel hombre elegante, la niña pareció dudar, temerosa. «No te preocupes, pequeña», dijo Daniel acercándose a ella con una sonrisa tranquilizadora. «Todo está bien. Ana es mi amiga. Y tú también puedes serlo si quieres. ¿Cómo te llamas?» La niña lo miró con desconfianza, pero la presencia de Ana a su lado pareció calmarla un poco. Me llamo Luna», susurró, su vocecita apenas audible. «Luna, qué nombre tan bonito», dijo Daniel con genuina calidez. «Bueno, Luna, Ana y yo vamos a ir a tomar algo a un lugar cercano para charlar un rato. ¿Te gustaría acompañarnos? Prometo que habrá algo rico para comer, y nadie te va a regañar». Luna miró a Ana, buscando su aprobación. Ana, aunque todavía un poco aturdida por los acontecimientos, le sonrió y asintió con la cabeza. La idea de que la niña pudiera comer algo decente, sin tener que esconderse, la llenó de una pequeña alegría en medio de la confusión. Los tres caminaron unas pocas cuadras hasta un pequeño parque cercano, un oasis de verdor en medio de la jungla de cemento. Daniel los condujo a una discreta cafetería con mesas al aire libre, un lugar mucho más tranquilo y acogedor que el bullicioso Café de los Sueños. Pidió unos bocadillos calientes, jugos de frutas y unos pasteles que hicieron brillar los ojos de Luna. Mientras esperaban la comida, se hizo un silencio un poco incómodo. Ana no sabía qué decir, cómo agradecerle a aquel joven millonario su intervención, y Luna, tímida por naturaleza, se limitaba a observar a Daniel con una mezcla de curiosidad y asombro. Fue Daniel quien rompió el hielo. «Ana», comenzó mirándola con seriedad pero con una amabilidad que la desarmaba, «quiero que sepas que lo que hiciste hoy y lo que has estado haciendo por Luna todos estos días es algo admirable. Tu compasión, tu generosidad, son cualidades muy raras en este mundo, y no merecías ser tratada de esa manera por ese individuo». Ana se sonrojó levemente. «Gracias, señor Montero, pero yo solo hacía lo que sentía que era correcto. No podía ver a Luna pasar hambre y no hacer nada». «Llámame Daniel, por favor», la corrigió él con una sonrisa. «Y créeme, Ana, lo que hiciste no es poca cosa. Arriesgaste tu trabajo, tu sustento, por ayudar a alguien a quien apenas conocías. Eso dice mucho de ti». La comida llegó y Luna se lanzó sobre su bocadillo con un apetito voraz, pero sin perder sus buenos modales. Ana la observaba con una ternura maternal, mientras ella misma apenas probaba su propio sándwich, demasiado nerviosa y emocionada para tener hambre. «Ahora», continuó Daniel, después de darle un sorbo a su café, «hablemos de futuro. El tuyo, Ana, y el tuyo también, Luna». Miró a Ana. «Evidentemente ya no trabajarás más para ese tal Ramiro, y no quiero que te preocupes por el dinero. Yo me encargaré de que no te falte nada mientras buscas algo mejor, pero creo que te mereces algo más
que un simple trabajo de camarera. Tienes talento, Ana. Tienes un corazón enorme y creo que podrías hacer grandes cosas si tuvieras la oportunidad. Ana lo miró con sorpresa. ¿Oportunidad? ¿Qué clase de oportunidad, Daniel? He estado pensando, dijo él, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. Tengo una fundación, la Fundación Montero, que se dedica a ayudar a personas en situaciones vulnerables, especialmente a niños y jóvenes. Y siempre estamos buscando gente comprometida, gente con tu sensibilidad y tu empatía. Me gustaría ofrecerte un puesto en la fundación, un puesto donde puedas utilizar tus cualidades para ayudar a otros, donde puedas crecer profesionalmente y al mismo tiempo seguir haciendo el bien. Ana se quedó sin aliento. Trabajar en una fundación, ayudar a otros de una manera más formal, más organizada, era algo que nunca se había atrevido a soñar. Yo no sé qué decir, Daniel, balbuceó, con los ojos llenos de una emoción que apenas podía contener. Sería un honor, pero ¿estoy preparada para algo así? No tengo mucha experiencia, ni estudios. La experiencia se adquiere, Ana, la interrumpió él con suavidad, y los estudios se pueden retomar. Si quieres estudiar, yo te ayudaré. Te apoyaré en todo lo que necesites. Lo importante es la vocación, la pasión, y tú tienes ambas cosas de sobra. Luego se giró hacia Luna, que había terminado su bocadillo y ahora lo miraba con sus grandes ojos expectantes. Y en cuanto a ti, pequeña Luna, dijo Daniel con una ternura que contrastaba con su imagen de hombre de negocios implacable, no quiero que vuelvas a pasar hambre ni a dormir en la calle. A partir de hoy, la Fundación Montero se hará cargo de ti. Te buscaremos un hogar seguro, una familia de acogida si es necesario, o quizás, bueno, ya veremos. Lo importante es que tendrás comida caliente todos los días, ropa limpia, y lo más importante de todo, irás a la escuela. Aprenderás a leer, a escribir, a jugar con otros niños. Tendrás la infancia que te mereces. Luna lo miró con una incredulidad que se fue transformando lentamente en una alegría desbordante. Ir a la escuela, tener un hogar, no volver a pasar hambre. Era como si una hada madrina hubiera aparecido de repente en su vida y le estuviera concediendo todos sus deseos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de una esperanza que creía perdida para siempre. Se levantó de su silla y en un impulso corrió a abrazar a Daniel, aferrándose a él con todas sus fuerzas. «Gracias, señor Daniel, gracias, gracias», repetía una y otra vez, su vocecita ahogada por la emoción. Daniel la abrazó con ternura, acariciándole el cabello, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Miró a Ana por encima del hombro de Luna y vio que ella también lloraba en silencio, con una sonrisa temblorosa en los labios. En aquel pequeño parque, bajo la sombra de los árboles, 3 vidas que se habían cruzado por azar estaban a punto de cambiar para siempre. Un joven millonario que había descubierto el valor de la compasión, una camarera de buen corazón que veía cómo sus sueños comenzaban a hacerse realidad, y una niña de la calle que, por primera vez en su vida, vislumbraba un futuro lleno de esperanza. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad y de emociones. Daniel cumplió su palabra al pie de la letra. Sofía, porque Ana le pidió que la llamara por su nombre de pila, como una señal de la nueva confianza que había nacido entre ellos, comenzó a trabajar en la Fundación Montero. Al principio, se sentía un poco abrumada por la magnitud de la tarea, por la responsabilidad que implicaba, pero su inteligencia natural, su empatía y su dedicación pronto la convirtieron en una pieza fundamental del equipo. Se involucró en proyectos de atención a niños en riesgo, en programas de apoyo a familias desestructuradas, en campañas de sensibilización sobre la pobreza infantil, y descubrió que, efectivamente, aquella era su verdadera vocación. Ayudar a otros, marcar una diferencia en sus vidas, le producía una satisfacción mucho mayor que cualquier salario. Luna, por su parte, fue acogida temporalmente en un centro de la fundación, un lugar cálido y seguro donde recibió atención médica, ropa nueva y sobre todo mucho cariño. Comenzó a ir a la escuela, y aunque al principio le costó adaptarse, había perdido muchos años de escolarización,
Su inteligencia y su curiosidad pronto la hicieron destacar. Hizo amigos, aprendió a leer y a escribir con fluidez, descubrió el placer de los libros y de los juegos. Su transformación fue asombrosa. La niña triste y desconfiada de la esquina del café se convirtió en una pequeña alegre, vivaz y llena de sueños. Daniel seguía de cerca los progresos de ambas. A menudo las visitaba, compartía comidas con ellas, escuchaba sus historias, sus alegrías, sus preocupaciones. Se había convertido en una especie de mentor para Sofía y en una figura casi paternal para Luna. Y en el proceso, él también estaba cambiando. La coraza de frialdad y cinismo que lo había caracterizado durante tanto tiempo comenzaba a resquebrajarse, dejando al descubierto a un hombre más sensible, más humano, más comprometido con el mundo que lo rodeaba. Descubrió que la filantropía no era solo una forma de limpiar su conciencia de millonario, como algunos de sus cínicos amigos le sugerían. Era una forma de conectar con la realidad, de entender los problemas de los demás, de utilizar sus recursos y su influencia para generar un impacto positivo. Y esa labor le producía una satisfacción mucho más profunda y duradera que cualquier éxito empresarial. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. Sofía seguía preocupada por su madre enferma, a quien visitaba cada vez que podía, llevándole noticias de su nueva vida y de los progresos de Luna. Y Daniel, a pesar de su nueva perspectiva, seguía enfrentando las presiones y las complejidades de dirigir un imperio empresarial, las intrigas de sus competidores, las expectativas de su familia. Pero ahora tenían algo que antes no tenían. Se tenían el uno al otro. Habían formado un lazo de amistad y de confianza tan fuerte, tan genuino, que les permitía enfrentar cualquier adversidad con una nueva fortaleza. Un día, mientras revisaban unos informes en la oficina de la fundación, Sofía se detuvo un instante y miró a Daniel con una sonrisa agradecida. «¿Sabes, Daniel?», le dijo, «a veces todavía me cuesta creer todo lo que ha pasado. Parece un sueño. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que estaría aquí, trabajando contigo, ayudando a tantos niños, no lo hubiera creído». Daniel le devolvió la sonrisa. «Yo tampoco lo hubiera creído, Sofía, pero supongo que la vida tiene formas muy extrañas de sorprendernos, y a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestro destino para siempre. Tú cambiaste mi vida, Daniel», dijo ella, su voz teñida de emoción, «y la de Luna. Nos diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y nunca podré agradecerte lo suficiente por eso». «No tienes nada que agradecerme, Sofía», respondió él. «Ustedes también cambiaron mi vida. Me enseñaron el verdadero valor de la generosidad, de la compasión. Me recordaron que hay cosas mucho más importantes que el dinero y el poder. Y eso no tiene precio». Se quedaron en silencio un momento, un silencio lleno de un entendimiento profundo, de un afecto que iba más allá de las palabras. Sabían que su historia era especial, un testimonio de cómo un simple acto de bondad podía desencadenar una cadena de acontecimientos maravillosos, transformando no solo la vida de quienes lo recibían, sino también la de quien lo ofrecía. El Café de los Sueños seguía allí, en la misma esquina, pero don Ramiro ya no era su gerente. Daniel se había encargado de que fuera reemplazado por alguien más humano, más compasivo, y a veces, cuando pasaba por delante, recordaba aquella tarde en que había visto a una joven camarera darle de comer a una niña hambrienta, y sonreía, agradecido por aquel encuentro que le había abierto los ojos a una nueva forma de ver el mundo, a una nueva forma de vivir, una forma mucho más rica, mucho más plena, mucho más humana. Los meses se convirtieron en años, y la vida de Sofía, Luna y Daniel siguió entrelazándose de maneras cada vez más profundas. La Fundación Montero, bajo la influencia creciente de la visión y el trabajo de Sofía, expandió significativamente sus programas. Ya no se limitaban a la ayuda puntual. Desarrollaron proyectos educativos a largo plazo, talleres de capacitación para padres, iniciativas de salud comunitaria y programas de inserción laboral para jóvenes que habían crecido en entornos desfavorecidos. Sofía, con su experiencia de primera mano y una empatía que desarmaba, se convirtió en el alma de muchos de estos proyectos. Su capacidad para conectar con las personas,
para entender sus necesidades y para inspirar confianza, era extraordinaria. Ya no era la joven tímida y asustada que servía mesas en el café de los sueños. Se había transformado en una líder natural, una voz respetada y querida en las comunidades con las que trabajaba. Daniel observaba su crecimiento con una mezcla de orgullo paternal y una admiración que iba más allá de lo profesional. Veía en Sofía no solo a una empleada eficiente y comprometida, sino a una mujer excepcional, con una fuerza interior y una integridad que lo inspiraban a él mismo a ser mejor persona, mejor líder. Su relación había evolucionado hacia una amistad sólida, basada en la confianza mutua, el respeto y un cariño profundo. A menudo pasaban horas discutiendo ideas para la fundación, compartiendo sueños y preocupaciones, apoyándose mutuamente en los desafíos personales y profesionales que la vida les presentaba. Para Sofía, Daniel seguía siendo su benefactor, sí, pero también se había convertido en su mentor, en su confidente, en el amigo más leal que jamás había tenido. Él le había abierto las puertas a un mundo de oportunidades que ella nunca hubiera imaginado, pero lo más importante, le había devuelto la fe en sí misma, la había animado a perseguir sus sueños y le había demostrado que su voz y sus acciones podían marcar una diferencia real en el mundo. Luna, por su parte, florecía bajo el cuidado y el afecto de la fundación y de manera indirecta pero constante de Sofía y Daniel. La niña que había conocido el hambre y la soledad de la calle se convirtió en una adolescente brillante, curiosa y llena de vida. Destacaba en la escuela no solo por su inteligencia, sino también por su sensibilidad y su empatía hacia sus compañeros. Recordaba siempre de dónde venía, y esa conciencia la impulsaba a participar activamente en los programas de voluntariado de la Fundación, ayudando a otros niños que, como ella, habían tenido un comienzo difícil en la vida. Aunque legalmente no eran familia, el lazo entre Luna, Sofía y Daniel era tan fuerte como el de cualquier lazo de sangre. Pasaban juntos los fines de semana, las vacaciones, las fechas importantes. La mansión de Daniel, antes un lugar frío y solitario, ahora rebosaba de risas, de conversaciones animadas, de la calidez de un hogar verdadero. La madre de Sofía, cuya salud había mejorado notablemente gracias a la atención médica que Daniel le había proporcionado, también se convirtió en una presencia habitual, aportando su sabiduría sencilla y su cariño maternal a aquella familia atípica pero profundamente unida. Sin embargo, la vida no siempre es un camino de rosas, y los desafíos no tardaron en aparecer. Una crisis económica golpeó duramente al país, y la Fundación Montero, como muchas otras organizaciones sin ánimo de lucro, comenzó a enfrentar dificultades financieras. Las donaciones disminuyeron, los costos operativos aumentaron, y algunos de los programas más importantes corrían el riesgo de ser cancelados. Sofía estaba desolada. Veía cómo todo el esfuerzo, toda la dedicación, podían venirse abajo por falta de recursos. Los rostros de los niños y las familias que dependían de la ayuda de la Fundación la perseguían en sus sueños. Se sentía responsable, impotente. Daniel, aunque preocupado por la situación de sus propias empresas, que también se veían afectadas por la crisis, intentaba mantener la calma y buscar soluciones. Pero la magnitud del problema era enorme, y por primera vez en mucho tiempo se sintió desbordado, temeroso de no poder cumplir con el compromiso que había asumido con Sofía, con Luna, con todas las personas a las que la Fundación ayudaba. Fue en uno de esos momentos de desánimo, mientras revisaban juntos los números rojos de la Fundación, que Sofía tuvo una idea. Una idea audaz, quizás un poco loca, pero nacida de la desesperación y de su inquebrantable fe en la bondad de la gente. «Daniel», le dijo, con una determinación repentina en la mirada, «tenemos que hacer algo más que esperar a que lleguen las donaciones. Tenemos que movilizar a la comunidad, hacer que la gente se involucre, que entienda la importancia de lo que hacemos. ¿Qué tal si organizamos un gran evento benéfico? Un concierto, una cena de gala, algo que llame la atención, que recaude fondos, pero que también sirva para concienciar a la gente sobre la realidad de la pobreza infantil en nuestra ciudad?» Daniel la miró con escepticismo. «Un evento benéfico, Sofía.
Eso requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha organización, y no tenemos garantías de que funcione. Además, con la crisis económica, la gente está menos dispuesta a gastar en estas cosas. Lo sé, Daniel, lo sé, respondió ella con pasión, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando un milagro. Tenemos que crear nuestro propio milagro, y yo estoy dispuesta a trabajar día y noche para que esto salga bien. Tenemos que intentarlo, por los niños, por Luna, por todos aquellos que confían en nosotros. La convicción en la voz de Sofía, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su motivación terminaron por convencer a Daniel. A pesar de sus dudas, decidió apoyarla. Puso a su disposición todos los recursos de sus empresas, sus contactos, su experiencia en la organización de grandes eventos. Y juntos se embarcaron en aquella aventura incierta, pero llena de esperanza. Los preparativos fueron agotadores. Sofía se multiplicaba, coordinando equipos de voluntarios, contactando a artistas y patrocinadores, diseñando la campaña de comunicación. Daniel, por su parte, movía sus hilos en el mundo empresarial y político, consiguiendo apoyos, superando obstáculos burocráticos. Luna también colaboró activamente, dibujando carteles, repartiendo folletos, contagiando a todos con su entusiasmo infantil. Hubo momentos de frustración, de desánimo, de pensar que no lo lograrían. Pero cada vez que las fuerzas flaqueaban, Sofía recordaba la mirada de aquella niña hambrienta en la esquina del café, la misma mirada que ahora veía en los ojos de tantos otros niños a los que la fundación intentaba ayudar, y esa imagen le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Finalmente llegó la noche del evento. Un prestigioso hotel de la ciudad había cedido gratuitamente su salón principal. Artistas reconocidos ofrecieron su talento de forma desinteresada. Empresarios, políticos, personalidades de la cultura y el deporte acudieron a la llamada. Y lo más importante, ciudadanos anónimos, conmovidos por la causa, también se hicieron presentes, aportando su granito de arena. Sofía, vestida con un sencillo pero elegante vestido que Daniel le había regalado, subió al escenario para dar el discurso de bienvenida. Estaba nerviosa, pero al ver el salón lleno de gente, al sentir el apoyo de Daniel y de Luna, que la miraban desde la primera fila con orgullo, encontró la calma y la inspiración necesarias. Habló con el corazón, con la sinceridad y la pasión que la caracterizaban. Contó su propia historia no para victimizarse, sino para demostrar que el cambio era posible, que las segundas oportunidades existían. Habló de los niños de la fundación, de sus sueños, de sus luchas, de su inmensa capacidad de resiliencia, y conmovió a todos los presentes con la fuerza de sus palabras, con la autenticidad de sus emociones. Cuando terminó de hablar, una ovación cerrada y emocionada resonó en el salón. La gente se puso de pie aplaudiendo conmovida. Daniel sintió un nudo en la garganta. Nunca se había sentido tan orgulloso de nadie como se sentía de Sofía en aquel momento. Veía en ella a una líder, a una mujer extraordinaria que estaba transformando el mundo a su alrededor con su bondad y su determinación. El evento fue un éxito rotundo. Se recaudaron fondos suficientes para garantizar la continuidad de los programas de la Fundación durante varios años, e incluso para expandir algunos de ellos. Pero más allá del dinero, lo más importante fue la ola de solidaridad y de conciencia social que se generó. Mucha gente se ofreció como voluntaria, muchas empresas se comprometieron a colaborar de forma regular. La Fundación Montero se consolidó como un referente en la lucha contra la pobreza infantil, y Sofía se convirtió en un símbolo de esperanza y de superación. Esa noche, después de que el último invitado se marchara y el salón quedara en silencio, Daniel, Sofía y Luna se quedaron un momento a solas, contemplando el resultado de su esfuerzo. Estaban agotados, pero inmensamente felices. «Lo logramos, Sofía», dijo Daniel abrazándola con fuerza. «Lo lograste. Has demostrado que cuando se cree en algo con tanta pasión, no hay obstáculo que no se pueda superar». «Lo logramos juntos, Daniel», respondió ella con una sonrisa radiante. «Sin tu apoyo, sin tu confianza, nada de esto hubiera sido posible. Y gracias a ti también, Luna, por tu entusiasmo y tu ayuda. Eres la mejor asistente que una podría desear». Luna rió, feliz. «Fue muy divertido, Sophie,
y me alegro mucho de que hayamos podido ayudar a tantos niños. Se miraron los tres, y en sus ojos brillaba esa complicidad, ese cariño profundo que los unía. Habían enfrentado juntos un gran desafío, y habían salido victoriosos, pero sabían que la lucha no terminaba allí. Había muchos más niños que ayudar, muchas más injusticias que combatir, y estaban dispuestos a seguir haciéndolo, juntos, como la familia que eran, como el equipo improbable pero invencible que habían formado. La crisis económica había sido una prueba dura, pero también una oportunidad para demostrar la fuerza de sus convicciones, la solidez de sus lazos, y habían salido de ella más unidos, más fuertes, más comprometidos que nunca. La vida seguía poniéndoles desafíos, pero ellos seguían demostrando que el amor, la generosidad y la perseverancia eran las herramientas más poderosas para construir un mundo mejor. Y en ese camino, la camarera, el millonario y la niña de la calle seguían escribiendo una historia de esperanza y de transformación que inspiraría a muchos otros a creer en el poder de los sueños y en la magia de las segundas oportunidades. Los años siguientes al exitoso evento benéfico consolidaron a la Fundación Montero como una institución líder en la transformación social. La visión de Daniel y la pasión incansable de Sofía, combinadas con un equipo de profesionales y voluntarios cada vez más grande y comprometido, permitieron que los programas llegaran a miles de niños y familias, no solo en la capital, sino también en otras regiones empobrecidas del país. Se abrieron nuevos centros de acogida, escuelas de oficios, programas de becas universitarias para jóvenes talentosos sin recursos y comedores comunitarios que garantizaban al menos una comida nutritiva al día para quienes más lo necesitaban. Sofía, con su liderazgo natural y su profundo conocimiento de las realidades sociales, se convirtió en una figura pública respetada, una defensora incansable de los derechos de la infancia y una inspiración para muchos que, como ella, habían superado la adversidad. Daniel, aunque seguía al frente de su imperio empresarial, dedicaba cada vez más tiempo y recursos a la fundación. Había encontrado en la filantropía una satisfacción que ningún negocio multimillonario le había proporcionado jamás. Ver el impacto tangible de su trabajo en la vida de tantas personas, ser testigo de cómo niños que habían conocido la miseria más absoluta encontraban un camino de esperanza y de oportunidades, le llenaba de un orgullo y una alegría que no cambiaría por nada del mundo. Su relación con Sofía se había convertido en una sociedad de almas, una colaboración basada en la admiración mutua y en un propósito compartido. Juntos, formaban un dúo formidable, capaz de mover montañas y de transformar realidades. Luna, la niña que una vez había esperado en la esquina de un café por un trozo de pan, se había convertido en una joven brillante y comprometida. Influenciada por el ejemplo de Sofía y el apoyo de Daniel, decidió estudiar medicina, con el sueño de dedicar su vida a atender a las comunidades más vulnerables, a aquellos que no tenían acceso a una atención sanitaria de calidad. Durante sus años de universidad, siguió colaborando activamente con la Fundación, participando en brigadas médicas en zonas rurales y ayudando en la organización de campañas de prevención y de salud infantil. Su inteligencia, su dulzura y su inmensa capacidad de empatía la convirtieron en una joven promesa de la medicina social. La vida en la mansión Montoya seguía siendo un refugio de paz y de afecto para los tres. A pesar de sus agendas apretadas y sus múltiples responsabilidades, siempre encontraban momentos para compartir, para reír, para apoyarse mutuamente. La madre de Sofía, doña Consuelo, se había mudado a una pequeña casa cercana que Daniel le había proporcionado, y sus visitas eran frecuentes, llenando la mansión de ese calor de hogar y de esa sabiduría popular que tanto enriquecía sus vidas. Un día, la Fundación recibió un prestigioso premio internacional en reconocimiento a su labor humanitaria. El galardón sería entregado en una ceremonia solemne en una importante capital europea. Daniel, como presidente de la Fundación, y Sofía, como directora ejecutiva, fueron invitados a recibirlo. Luna, que en ese momento estaba realizando una pasantía médica en un hospital rural, no pudo acompañarlos, pero les envió un mensaje lleno de orgullo y de cariño. El viaje a Europa fue una oportunidad para Daniel y Sofía
de reflexionar sobre el camino recorrido, sobre todo lo que habían logrado juntos. Mientras paseaban por las calles de aquella ciudad histórica, recordaban con una mezcla de nostalgia y asombro aquel primer encuentro en el Café de los Sueños, la timidez de Sofía, la desesperación de Luna, la arrogancia inicial de Daniel. Parecía que hubiera pasado una vida entera desde entonces. La noche de la ceremonia de premiación, Sofía, deslumbrante con un vestido elegante pero sencillo, subió al estrado para pronunciar el discurso de aceptación. Habló con una elocuencia y una pasión que conmovieron a la audiencia internacional. No se centró en las cifras ni en los logros materiales de la fundación, sino en las historias de vida, en los rostros de los niños y las familias a las que habían ayudado. Habló del poder de la empatía, de la importancia de no ser indiferentes al sufrimiento ajeno, de la responsabilidad que todos tenemos de construir un mundo más justo y más humano. Y al final de su discurso, miró a Daniel, que la observaba desde la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. «Y nada de esto», dijo Sofía, su voz quebrándose por la emoción. «Nada de esta maravillosa aventura de servicio y de esperanza hubiera sido posible sin la visión, la generosidad y el corazón de un hombre que un día decidió mirar más allá de su propio mundo y tenderle una mano a una joven camarera y a una niña de la calle. Un hombre que me enseñó que los sueños pueden hacerse realidad, que las segundas oportunidades existen y que el verdadero éxito no se mide en riquezas materiales, sino en el impacto que dejamos en la vida de los demás. Ese hombre es Daniel Montero, mi mentor, mi amigo, mi familia. Gracias, Daniel, por creer en mí, por creer en nosotros, por enseñarme a soñar en grande». Un aplauso atronador inundó el salón. Daniel se levantó y subió al escenario para abrazar a Sofía, un abrazo que sellaba años de trabajo conjunto, de complicidad, de un afecto profundo y sincero. En aquel momento, bajo los focos y ante la mirada admirada de cientos de personas, Daniel Montero sintió que había alcanzado la cima más alta de su vida, una cima que no tenía nada que ver con el poder ni con el dinero, sino con la satisfacción de haber hecho algo verdaderamente trascendente. Al regresar a su país, la vida siguió su curso, pero con una nueva dimensión de reconocimiento y de responsabilidad. La Fundación Montero se convirtió en un modelo a seguir para otras organizaciones, y Sofía y Daniel fueron invitados a compartir su experiencia en foros y conferencias por todo el mundo. Pero ellos nunca perdieron su humildad, su conexión con la realidad, su compromiso con aquellos a quienes servían. Luna terminó sus estudios de medicina y, tal como había soñado, regresó a su país para trabajar en las comunidades más necesitadas, llevando atención médica y esperanza a lugares donde antes solo había olvido y desesperación. A menudo colaboraba con la Fundación, uniendo sus esfuerzos a los de Sofía y Daniel en una sinergia poderosa y transformadora. Los años pasaron y Daniel envejeció con la serenidad de quien ha vivido una vida plena y con propósito. Sofía y Luna, cada una desde su trinchera, siguieron luchando por un mundo mejor, honrando el legado de aquel encuentro casual que había cambiado sus vidas para siempre. Una tarde, muchos años después, los tres se reunieron en el jardín de la mansión Montoya, como solían hacer a menudo. Daniel, ya muy anciano, contemplaba a Sofía y a Luna, ahora dos mujeres maduras, realizadas, convertidas en referentes de compromiso social y de excelencia profesional. Veía en ellas el fruto más hermoso de aquella decisión que había tomado hacía tanto tiempo, la prueba viviente de que la bondad, cuando se siembra con generosidad, siempre da sus frutos. «¿Saben?», dijo Daniel, con una sonrisa melancólica. «A veces todavía me acuerdo de aquella tarde en el Café de los Sueños. De ti, Sofía, con tu uniforme de camarera y tu corazón de oro. Y de ti, Luna, con tu muñeca rota y tus ojos llenos de una tristeza que partía el alma. ¿Quién hubiera imaginado entonces todo lo que vendría después?». «Fue el destino, Daniel», respondió Sofía tomándole la mano con cariño. «O quizás simplemente la prueba de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz de esperanza. Siempre hay alguien dispuesto a tender una mano». «Ustedes dos fueron mi luz», dijo Luna con los ojos empañados por la emoción. «Me rescataron de la oscuridad, me dieron una oportunidad, me enseñaron a soñar y nunca,
Nunca lo olvidaré. Se quedaron en silencio un momento, los tres juntos, unidos por un lazo indestructible, un lazo forjado en la compasión, la gratitud y el amor incondicional. Sabían que su historia era única, pero también universal. Era la historia de cómo un pequeño gesto de bondad puede desencadenar una cascada de acontecimientos maravillosos, transformando no solo la vida de quienes lo reciben, sino también, y quizás sobre todo, la de quien lo ofrece. Daniel Montero, el millonario que había visto desde la ventana de un restaurante a una camarera ayudar a una niña pobre, había descubierto que la verdadera fortuna no se acumula, se comparte, y que el mayor legado que uno puede dejar no son las empresas ni las propiedades, sino las vidas que se tocan, los corazones que se sanan, la esperanza que se siembra en el camino. Y en ese atardecer dorado, rodeado del afecto de Sofía y Luna, sintió que su vida finalmente había encontrado su verdadero y más profundo significado. La comida escondida que una camarera daba a una niña pobre había alimentado mucho más que un estómago vacío. Había alimentado el alma de un hombre y había encendido una llama de esperanza que seguiría brillando durante mucho, mucho tiempo.